Welcome. Thank you for joining this Zoom for a discussion of conservation transactions and creative funding. My name is Melanie Schlotterbeck, and I'll be moderating this session today for Friends of Harbors, Beaches, and Parks. You'll see we are in webinar format on a Zoom platform, and this means the icons at the bottom of your screen may look a little different than you normally see. Today's content is being live simulcast in Spanish, and now our interpreter will translate this introduction before being moved into the Spanish audio channel. Bienvenidos, gracias por unirse a este Zoom para una discusión sobre transacciones de conversación y financiación creativa. Mi nombre es Melanie Schlotterbeck y moderaré esta sesión hoy para Friends of Harbors, Beaches and Parks. Verá que estamos en formato de seminario web en la plataforma de Zoom. Esto significa que los iconos en la parte inferior pueden ser un poco diferentes de lo que normalmente ve. El contenido de hoy se está transmitiendo simultáneamente en vivo al español y ahora nuestra intérprete, que soy yo, Mercedes, traducirá esta introducción antes de pasar el canal de audio en español. So every slide has yellow text to match the English version of content. Bueno, entonces cada diapositiva tiene texto amarillo para que coincida con la versión en inglés del contenido. And should you need interpretation services, please click on the globe icon and select Spanish. Si fuera a necesitar servicios de interpretación, por favor haga clic en el icono del globo terráqueo y seleccione español. Muchísimas gracias. Si necesita ayuda con subtítulos, también está ofrecido, por favor, haga clic en el icono mostrar subtítulos. Durante las presentaciones de hoy aceptaremos preguntas a través del icono de preguntas y respuestas. Si hace clic en él, tiene la opción de hacer una pregunta al escribirlo en el cuadro seleccionado si desea que su pregunta sea anónima y haciendo clic en la flecha enviar en la parte inferior derecha. Finalmente, se producirán interacciones limitadas durante Zoom en el chat, ya que solo se utiliza para transmitir información importante a nuestros participantes. Si necesita enviarnos algo, haga clic en el icono de chat, escriba su mensaje y haga clic en enviar. Nuevamente, dirija todas las preguntas a los panelistas a través de la función de preguntas y respuestas. El evento de hoy se está grabando y va a ser publicado a el canal de YouTube de Friends of Harbors, Beaches and Parks. Si se pierde alguna parte, necesita ver algo de nuevo o se registró pero no pudo asistir, todo este taller completo estará disponible en línea. Ahora que tenemos aclarado lo básico, permítanme reconocer que el estado de California existe en un territorio ocupado por más de 110 tribus reconocidas a nivel federal y más de 70 tribus no reconocidas a nivel federal. Las tierras han sido administradas por naciones nativas desde tiempos inmemoriales. Estas tierras y aguas tienen importancia para los pueblos indígenas de California. El trabajo de Friends of Harbors, Beaches and Parks se centra en las tierras ancestrales de los pueblos Hachman, Juaneño y Tongva Gabrielino. Rendimos respeto a los pueblos indígenas cuya tierra fue colonizada por la fuerza y reconocemos la importancia de la relación tribal con la tierra, pasado, presente y futuro. El taller de hoy es presentado por la organización sin fines de lucro Friends of Harbors, Beaches and Parks, o FHBP para abreviar. Trabajamos para proteger las tierras naturales, las vías fluviales y las playas del condado de Orange, California. Estamos agradecidos por la subvención que permite que estos talleres estén disponibles. El equipo de FHBP que trabaja en este seminario web me incluye a mí como moderadora del panel. También tenemos contando a Mercedes Marlón, nuestra intérprete, y Giovanni Di Franco, que se encarga del chat y las preguntas y respuestas. Esta serie está en asociación con la coalición Power and Nature de todo el estado, que coordina el esfuerzo de base para 30 por 30. Y si no han oído hablar de la iniciativa 30 por 30, déjeme darte un pequeño resumen. El gobernador Newsom firmó la orden ejecutiva N82-20 que establece el objetivo de proteger el 30% de las tierras y aguas de California para 2030, se abrevia como 30-30. No es solo un esfuerzo de California, es un esfuerzo local, estatal, nacional e internacional. La agencia responsable de supervisar la implementación de 30 por 30 es la Agencia de Recursos Naturales de California, o CNRA.
Hay 3 pilares para 30 por 30 que incluyen la biodiversidad, el acceso a la naturaleza y la resiliencia climática. CNRA publicó el Día de la Tierra 22 de abril del año pasado un documento llamado Pathways Estrategias a 30 por 30 que identificó 10 estrategias diferentes sobre cómo lograremos 30 por 30. Para lograr el 30 por 30 es probable que organizaciones como la suya avancen proyectos para que las agencias de financiamiento los consideren. Es por eso que hoy cubriremos aspectos prácticos de los acuerdos de conservación. Estamos agradecidos de tener con nosotros hoy expertos en su campo que se centran en este importante material. Primero está Paolo Perrone, es un director de proyectos que trabaja en todo el estado para The Nature Conservancy, el California Nature Conservancy, comparado a la organización internacional, principalmente lleva a cabo la adquisición de tierras para la conservación a gran escala del paisaje y también apoya los esfuerzos para ampliar el acceso a las tierras públicas, generar fondos para parques y espacios abiertos y ayudar a las organizaciones asociadas en sus esfuerzos de conservación. Paolo trabajó anteriormente como becario de conservación del sur de California para Trust for Public Land y como consultor para una variedad de proyectos de mitigación y conservación. La siguiente es Nicole Padrón. Nicole es la codirectora ejecutiva de Riverside Lands Conservancy, RLC, y supervisa los programas de administración y adquisición de tierras de la organización. Nicole se unió al personal como administradora de tierras en 2013 y administró las tierras conservadas de RLC para garantizar la protección de sus valores de conservación. Como directora de administración, Nicole administró la creciente cartera de tierras de conservación de RLC y realizó una evaluación de diligencia debida, elaboración de presupuestos y revisión de documentos legales de las propiedades de adquisición propuestas, incluidas aquellas que se conservarán a través de la mitigación. Nuestro tercer presentador es Edwin Sauls, es el presidente de Sauls Company y director ejecutivo de California Land Conservancy. Desde 1979, su experiencia en el uso de la tierra, el desarrollo y el medio ambiente ha resultado en más de 100 proyectos de desarrollo financieramente exitosos y apoyados por la comunidad, y 89,000 acres de conservación de vida silvestre en el sur de California. Ha desarrollado una amplia gama de proyectos residenciales de uso mixto e industriales en el sur de California y ha negociado con éxito la aprobación de 5 planes de conservación del hábitat del sur de California. Patrocinó legislación ambiental estatal y federal, testificó ante el Congreso de los Estados Unidos y la Legislatura de California y completó 4 bancos de conservación estatales y federales. Nuestro último presentador, pero no menor, es Terry Watt. Terry es una planificadora experta en el uso de la tierra que se enfoca en proyectos que brindan soluciones resilientes al clima en las áreas de vivienda y desarrollo comunitario, energía renovable y conservación. Es una facilitadora hábil y trabaja en estrecha colaboración con los clientes para brindar enfoques viables y transformadores a los desafíos apremiantes. Las membresías profesionales incluyen Lambda Alpha International, la Asociación Estadounidense de Planificación y el Instituto Estadounidense de Planificadores Certificados. Es miembro de la Junta de Tejon Ranch Conservancy y ex miembro de la Junta de la Liga de Planificación y Conservación, Tahoe Fund y Santa Lucía Conservancy. Estamos encantados de tener estos 4 presentadores con nosotros hoy. Cada tema de presentación tendrá alrededor de 10 minutos para cubrir su material y responder algunas preguntas. Luego le recomendamos que agregue sus preguntas en la ventana de preguntas y respuestas para que podamos rastrearlas allí. Anticipamos mucho tiempo al final también para preguntas y respuestas, así que no se desanime si su pregunta no se responde de inmediato. En primer lugar, Paolo nos explica los aspectos básicos de las transacciones. Estos son los detalles para llegar a un acuerdo. Paolo, la palabra es tuya. Adelante. Gracias, Melanie. Y mi nombre de nuevo es Paolo Perrón y trabajo con The Nature Conservancy. También trabajo con el Banning Ranch Conservancy en su mesa directiva, así que gracias por invitarme hoy aquí. Así que yo voy a concentrarme en componentes de alto perfil de transacciones de tierras, de conservación. Es bastante lo fundamental de la transacción. Así que lo que realmente quiero indagar hoy e investigar hoy es que estos son gerencias, administración de múltiples años. Hay muchos asociados, primario, secundario, terciario,
en estos acuerdos de tierras, pero lo específico de cada uno va a ser bastante variable, pero el proceso de interactuar con esos asociados, podemos poner un poco de marcos para ser exitosos en estos arreglos y acuerdos. Bueno, entonces nomás una nota rapidito en esto aquí que ven, los Simpsons, fue el primer gráfico que puede hacer Google y tiene una imagen para todo. Así que van a ver varias de estas imágenes en esta presentación. Así que lo que vamos a concentrarnos aquí hoy es realmente nos va a establecer para éxito de proyectos. Se trata de su bienestar también personal y de relaciones que van a ser exitosas para proyectos futuros también, como acciones futuras en los proyectos que usted quizás adquiera, restauración también. Así que la primera cosa que quiero mencionar es haciendo la transición a un socio efectivo. Y creo que hay muchos proyectos que surgen como oposición a proyectos de desarrollo, construcción o un uso particular de las tierras. Y estos puntos de referencia, digamos, el esfuerzo es adversarial, ¿no? Es para detener la construcción, para demandar al constructor usando SICUA, usando administración de las tierras. Es parte del proceso más grande para crear la oportunidad para la transacción de conservación, pero no necesariamente nos sirven en llegar a un lugar donde podamos trabajar con socios eficazmente en un arreglo y acuerdo de tierras de transacción que proteja permanentemente esa tierra. Estamos tratando de llegar a un lugar donde todos seamos socios y estamos colaborando juntos para una visión compartida de la propiedad conservada. Un par de ejemplos. Esto va a salir externamente o va a tener socios que van a exigir acción inmediatamente y van a estar peleando, pero va a venir internamente a veces con nuestro propio departamento de mercadeo. Van a haber peleas, a haber personas que van a estar muy apasionadas, van a estar empujando el proyecto de una forma que quizás sea atrayente y que sea bueno para los medios públicos, pero quiero nomás hacer una nota para los que conocen los Simpsons, en el segundo gráfico con el arco iris y el sol. Ese es el abogado Landell Hudson, está muy feliz que todos se están llevando bien y esa es una pequeña lección ahí que tenemos en esa diapositiva. Así que, ¿qué es lo que los adversarios y los socios tienen? Entonces, que son diferentes y que sirven estos procesos de diferentes maneras, ¿correcto? Entonces los adversarios son energéticos, ¿no? Realmente es una pelea para parar el desarrollo, para empujar un resultado específico, es emocionante, recibimos likes, recibimos tweets, recibimos llamadas, donaciones pequeñas quizás, pero es emocionante y realmente hace que la gente entre esta esfera. Y la parte importante de estas transacciones de tierras, que son difíciles de hacer la transición de ese modo a modo de socios, que consigue todos lo que necesita uno para efectuar estos acuerdos complicados de entonces bienes raíces para llegar a 30 por 30 más tarde. Los socios son pragmáticos, pueden ser aburridos, es una reunión larga, quiere decir mucha negociación, quiere decir mucho compromiso, mucha empatía, creo. Esa es la palabra que no puedo enfatizar lo suficiente. Eso es algo que no podemos venderlo tan fácilmente. Les puedo dar un ejemplo. Mi propio departamento de mercadeo, cuando estuve en el Trust Republic La Tierra, querían poner un anuncio público, díganle al gobernador Newsom que se una a nosotros en la pelea en contra de una compañía petrolífera. Y dijimos, no estamos peleando esa compañía petrolífera, estamos asociados para preservar con esa compañía esa área de humedal en California. Y esa conversación fue difícil, molestó a algunos de trasladarnos internamente de esa mentalidad adversarial para conseguir esos clics, esos likes, esas donaciones, a decir, hey, estamos trabajando con este grupo y ellos están colaborando con nosotros, así que eso es importante. Así que parte de ese proceso es enfocarse internamente para entender a nuestros socios. La primera cosa que siempre le aviso a la gente y les empujo hacia eso es entender para quién trabajan y para quién trabajan realmente. Tienen patrones, tienen jefes, tienen grupos de inversores,
hay grupos de colaboración a través de conversación, de investigación. Hay que entender qué es el éxito para el otro lado. ¿Es financiero? ¿Es político? ¿Es salir de una narrativa negativa que se ha desarrollado en los medios públicos, de digamos, ese proceso adversarial que detuvo la construcción y pudieron tener una transacción de conservación? Todas esas cosas se quieren preguntar ustedes, porque están tratando de hacer un amigo aquí, uno que va a trabajar con usted por bastantes años, y quiero decir que estos son procesos de varios años, y para la diapositiva primera, esto es para el éxito, para el bienestar personal de cada uno, para poder atravesar día a día todo esto, y va a ser algo que uno va a tener que esforzarse todos los días en realizar. Así que ¿para quién trabajan? Pero también ¿de dónde vienen? ¿Cómo es su vida familiar, sus antecedentes, historia? ¿Cómo es lo que compone su identidad? A veces pasamos, ¿no?, más la mayoría de nuestra vida con los que trabajamos que con nuestra familia. Y yo he estado con personas en transacciones que yo me reúno muchas horas, 5 días por semana, mucho más de lo que veo a mis familiares, ¿no?, durante la semana. Por ejemplo, para darles un ejemplo, así que entender de dónde viene la gente es muy importante, y después mostrar que usted entiende de dónde vienen, y no solo decir, bueno, uno está por aquí, uno está por allá, porque a ver qué vamos a hacer. Y entonces, en ese sentido, una cosa que yo encontré muy beneficioso es que muchas veces estamos trabajando con varias personas, entonces hay que establecer relaciones a diferentes niveles. Una relación comienza con 2 principios, 2 bases, quizás director de la organización y director de otra organización, sea un propietario o quizás una agencia de financiamiento. Ellos tienen ciertas cosas que necesitan tener, las posturas que tienen que tener quizás alguien en su equipo, o usted puede formar una relación a un nivel más bajo donde puedan mantener esa relación, digamos, avanzando sin dejar que ocurra esa pelea en la parte superior de esa relación. Así que asegurarse de que hay diferentes relaciones múltiples, uno puede trabajar con cada relación a medida que avance en el proyecto. Entonces aquí están, digamos, algunos de los socios principales cuando uno trabaja con transacciones de tierras, de conservación. Tienen sus financiadores, ¿no? ¿De dónde viene el dinero? Tienen sus administradores a plazo largo, quizás la administración que se hace a un fideicomiso, quizás una agencia gubernamental, un parque del condado o agencia federal, parque nacional, parque estatal, y tiene el poseedor de títulos. ¿Quién es el dueño de esta propiedad? Y este puede ser un conjunto diverso de personas, puede ser una empresa, puede ser partes interesadas. Entiendan quiénes son esas personas, de dónde vienen, eso todo es muy importante. Creo que lo que a mí me gusta enfatizar, mirando esta diapositiva en particular, es la constelación de regresar a esa analogía original de que las exigencias, las demandas quizás cambien a lo largo del tiempo, quizás tengan problemas con el poseedor de título al principio, a la negociación, y después cuando llegan a la fase de financiamiento, los financiadores, los administradores, quizás ellos sean más difíciles, estaban de su lado en la pelea, son de la comunidad ambiental, pero ahora están mirando el proyecto diciendo, yo tengo que conseguir X, Y, Z, y esto se convierte en una negociación, quizás, y sea difícil. En algunos tratos que yo he trabajado, no me hubiera imaginado que hubiera salido muy cercano con el poseedor de título, el constructista. Quizás el financiador no fue muy buena la relación, porque teníamos diferentes ideas, diferentes resultados, exitosos, pero duro, ¿no? Y uno que pensaría que sería la relación más dura, quizás cambie a lo largo del tiempo. Y después, de nuevo, no se olviden de todos los demás asociados, los otros socios. Me encanta esta imagen de todos los personajes de los Simpsons ahí en una imagen, pero puede haber líderes tribales, fotógrafos, biólogos, funcionarios electos. Podría ser toda otra presentación aquí nomás, ¿no? Reguladores, topógrafos, planificadores de eventos, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, las personas que son baristas ahí de café, donde tienen muchas reuniones, los cantineros, ¿no? Donde toman unos tragos después de estas reuniones, terapeutas, buenos amigos, mascotas, familia, todos los que
lo ayudan a calmarse después de estas negociaciones intensas y estos proyectos. Así que nomás para terminar con esta presentación, estoy feliz de responder a todas las preguntas que tengan. Nomás quiero decirles que es un proceso largo. Quiero enfatizar eso, que tome esa transición de ese modo de pelea a ese modo de negociación y toma reflexión interna y empatía con los que colaboramos y no son necesariamente parte de la comunidad donde ustedes trabajan o donde ustedes se criaron o donde ustedes estén acostumbrados a trabajar. Así que quiero nomás enfatizar esa reflexión interna y buscar desarrollar relaciones en esa ganancia a corto plazo de ir de adversarial a no más, a ser más negociador, que muchas veces se ve en esta comunidad. Gracias, Paolo. Eso fue bien divertido, mirar la integración de los Simpsons. Tengo un par de preguntas, voy a recordarle al público que si tiene una pregunta, por favor, póngalo en las preguntas y respuestas en vez de en el chat. Una pregunta temprano es por ese modo de pelea, ¿no? Lucha que las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones de conservación, de transacción, atraer una entidad como TBL o la Nature Conservancy o cosas así. ¿Cómo es que uno en realidad tiene que remarcar esto en su mente para ir de adversario a asociado, si no está ya en el modo de lucha? ¿Cómo hay que pensar las cosas de una manera diferente? Yo creo que mantener en mente los ángulos es muy importante, es ir a la tierra y ver este lugar específico, crear relaciones con otros socios que les den la inspiración para seguir adelante durante los tiempos difíciles y no para decir que, bueno, toma la reacción a los asociados, van a venir con diferentes ideas las personas, y quiere decir también buscar esas personas que ayuden a tener una huella positiva con todo esto. Así que en particular los financiadores públicos y a un grado grande los poseedores de título 99-100 tienen que ser dispuestos, los vendedores, tienen que ser vendedores dispuestos, no hay excepción a la regla, pero el gobierno quiere financiar las cosas, pero tienen mucho cinta roja que tienen que atravesar. Las personas quieren ver un proyecto positivo, quieren escuchar por qué esto va a avanzar al asunto. Y si uno se estanca en las hierbas donde están estancados, va a empujar, va a apartar a la gente. Así que ir a esa tierra, ese terreno, ver la inspiración de por qué hacemos lo que hacemos y buscar esos socios que van a brindar un poquito más de antecedentes, historia de por qué es importante para la comunidad. Eso siempre es beneficioso de trasladarnos de ser adversariales a ser más asociados. Muy bueno, algo que ha entrado también en las preguntas y respuestas es que si alguna vez llaman a propietarios y cómo se acerca a los propietarios. Así que voy a dejar esta pregunta abierta. Sí, diría que sí. Así que cuando yo primero empecé en este negocio hace más de 15 años atrás, el plan de ataque general era, y esto dije ataque, ¿no? Pero ahí es donde comenzamos, ahí es donde comienza la historia. Pero buscar direcciones, enviar cartas, yo enviaba cartas diciendo que estoy interesado en su propiedad, soy un comprador, adquisitor en las transacciones de tierra, soy como muchos otros, de muchas maneras, así que sí lo hacía, pero lo mejor que van a hacer esos, 30% de respuesta, tasa de respuesta, quizás 10% de éxito, 1 de cada 10 cartas, uno ya consigue y termina un proyecto, pero sí es algo que sí aconsejo, es el primer contacto que uno hace, a ver cómo se quiere presentar uno, es un buen lugar, un buen punto de partida para empezar como asociados. Bueno, si uno dice, bueno, usted arruinó esta propiedad y quiero comprársela. Así que una pregunta de seguimiento, recibimos un comentario en el chat, así que les pido que vayan por las preguntas y respuestas. El papel de ese socio de conservación en una transacción, hay un lugar para que ellos continúen empujando la transacción hacia adelante, y también voy a agregar una segunda pregunta sobre si tienen información de acceso como una copia del appraisal o de las
las hojas de venta. ¿Dónde ponemos los límites? Todo depende, ¿no? Depende en la naturaleza de la relación adversarial, si ha habido demanda, si ha habido mucha animosidad, quizás haya personas que a cierto punto no traen mucho de beneficio al éxito, dependiendo de cómo pueden hacer la transición de ese papel anterior a un papel de ser socio. Así que compartir lo más posible es muy bueno. Probablemente va a haber algunas demoras donde los principales en un acuerdo de bienes raíces, por ejemplo, quieren tener un acuerdo, uno no va a querer compartir necesariamente cosas que no están completas o realizadas o antes de que hagan el acuerdo de seguir adelante, porque esto puede poner a personas en una situación peor de un segundo intento si la primera no fue exitosa, pero es importante que todos estén dispuestos a compartir a cierto punto y estén involucrados en los resultados generales, quizás no en cada paso del proceso, así que es algo a considerar. Como les dije al principio, cada proyecto es diferente, pero creo que la transparencia debería ser puesto alto y ser no más pensativos, y las emociones de las personas quizás de esas, el conflicto que haya, de tiempos de conflicto y cómo podemos salir adelante y cómo podemos trasladar a las personas de esas posiciones, de esas posturas. Bueno, gracias Pablo. Vamos a hacer la transición a Nicole y su presentación. Sigan con las preguntas en las preguntas y respuestas y vamos a llegar a todas las posibles al final o después de Nicole, así que agréguenlas después de la presentación de ella. Bueno, buenos días a todos y gracias a los Friends of Harbors, Beaches and Parks por invitarme a presentar hoy. Yo soy Nicole Padrón y soy la co-directora de Rivers and Lands Conservancy, y hoy voy a estar hablando de cómo se conserva la tierra a través de transacciones de mitigación. Vamos a brevemente cubrir lo que es la mitigación, las transacciones de mitigación, el aspecto que tienen de la perspectiva de un fideicomiso de tierras, y vamos a hablar de por qué la mitigación es una forma importante de conservación de tierras. Entonces, primero, ¿qué es la mitigación? Entonces, la Ley de Calidad Ambiental de California, CICUA, requiere que las entidades gubernamentales como municipalidades, condados, consideren los impactos ambientales de un proyecto antes de aprobarlo y cómo afecta al ambiente. Entonces, son agencias regulatorias como el US Fish and Wildlife Service, también US Army Corps of Engineers, también el Departamento de California de Pesca y de Vida Silvestre. Todas estas agencias revisan el proyecto y tienen su propia evaluación y asesoría de los impactos basado en su esfera de supervisión regulatoria. Entonces, cuando impactos significativos son identificados a través del proceso de CICUA o a través de la revisión regulatoria, esos impactos deben ser evitados o mitigados, que quiere decir reducidos. Entonces, la conservación de la tierra es una forma de mitigación. Entonces, este es un ejemplo simplificado de proyecto de mitigación. Había un proyecto de ampliación de carretera en el condado de Riverside para apoyar tráfico adicional por el desarrollo de construcción. Entonces, para que sean rerutados y a través del proceso de CICUA, un informe del impacto ambiental fue preparado porque impactos significativos en el ambiente fueron identificados y hay medidas de mitigación que fueron requeridas para poder reducir los impactos de ese proyecto. Entonces, esas medidas de mitigación incluyeron crear nuevo cauce, viene ahí el cauce para el arroyo, también restaurar o mejorar el hábitat en el cauce existente y también conservar la propiedad en permanencia con el tipo de conservación. Entonces, sí hay unas herramientas disponibles para conservar las tierras en permanencia, y esto está implementado a través de un acuerdo legal escrito, grabado en los registros públicos para poder conservar la tierra. Pero sí son diferentes en su capacidad para proteger la tierra en perpetuidad.
Uno es un poquito más fuerte. Primero es la restricción de escritura, donde el propietario se pone de acuerdo a conservar la tierra. En este caso, solo hay una parte al acuerdo, que es el propietario, mientras que una agencia regulatoria u otra parte tenga el derecho a forzar los requisitos de la restricción de escritura. Nadie tiene la tarea explícita de hacer que se cumplan esos requisitos para que sea aumentada la posibilidad de que sí sea mantenida, es si tiene una servidumbre de conservación, el título de la tierra, que el propósito es de conservar tierras. Entonces, una servidumbre de conservación, por otra parte, da más protección significativa. Cada servidumbre de conservación es premiada por el propietario, una entidad autorizada. Las entidades gubernamentales, ciertas tribus y ciertas fideicomisos como Rivers and Lands Conservancy tienen la posibilidad de tener estos fideicomisos y servidumbres y son una herramienta preferida para la mitigación. Te voy a explicar aquí. Entonces, para los términos de servidumbre de conservación, derechos y responsabilidades del titular de la servidumbre tienen que monitorear el cumplimiento con las restricciones de la servidumbre, así que alguien es responsable de visitar la propiedad por lo menos una vez al año, monitorear las condiciones. Y si hay infracciones a los términos de la servidumbre de conservación, por ejemplo, si hay basura, el titular tiene derecho a cumplir con la infracción con cualquier medio, pueden tomar acción. Y las restricciones de una servidumbre pueden cambiar de una a otra, pero el propósito de una servidumbre de conservación es para asegurar que sea conservada esta tierra en perpetuidad, como está en su condición. Así que los derechos de cumplimiento para la servidumbre también son extendidos a beneficiarios terceros, que son algunos de esas agencias regulatorias que yo les expliqué anteriormente, como el Departamento de California de Pesca y Vida Silvestre, pero realmente confían en el titular de que haga el cumplimiento. Entonces, Rivers and Lands Conservancy o RLC juega un papel muy importante en la mitigación y transacciones como una fideicomiso sin fines de lucro 501C3. Tenemos que conservar estos fideicomisos con el Código Civil de California. También somos autorizados para poseer tierras de mitigación por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre para poseer tierras de mitigación. Actualmente tenemos más de 1.600 acres que manejamos de espacio abierto para propósitos de mitigación en todo el sur de California, incluyendo Riverside, San Bernardino, Orange y el condado de Imperial. Y tenemos hábitats de especies en peligro también para propósitos agriculturales y también que tienen humedales y vías fluviales. Manejamos más de 15 millones retenidos en fondos de dotación y también mantenimiento de esas tierras y otras tierras bajo nuestra administración, y muy importantemente somos acreditados por el Land Trust Alliance, es la Comisión de Acreditación Nacional. Quiere decir que como una Land Trust Alliance acreditado, entonces tenemos proceso de aprobación, tenemos una organización que es responsable fiscalmente, tiene liderazgo fuerte por la junta directiva, que hacemos transacciones sólidas de tierras y tenemos también administración duradera de las tierras que conservamos, porque estamos en el negocio de conservar tierras en perpetuidad para siempre. Porque estamos en ese tipo de negocio, nosotros revisamos cada mitigación potencial, cada proyecto muy minuciosamente para asegurar que cualquier riesgo a la conservación futura del sitio sea identificada y reducida y que el financiamiento adecuado sea presupuestado para poder tener los valores de conservación de ese sitio. Así que nomás para darles un poquito de idea del proceso, nosotros tenemos un proceso de 2 fases para considerar la mitigación para la tierra de conservación, y durante la fase 1 nosotros revisamos todos los documentos del proyecto, presupuesto, carta de intención, los permisos de regulación
Nosotros preparamos un presupuesto para determinar el financiamiento que sea necesario para una dotación en perpetuidad y preparamos una carta para los inquilinos que sería firmado por nosotros y el titular, describiendo los términos en que estamos de acuerdo para la servidumbre de conservación. Y durante la segunda fase es cuando nosotros empezamos a negociar los acuerdos legales y la servidumbre en conjunto con nuestros abogados y el titular de la propiedad y también las agencias regulatorias. Llevamos a cabo la revisión de títulos y preparamos una documentación de referencia. Este informe describe todas las condiciones del sitio en el momento de la aceptación y es nuestra evidencia para mostrar si el sitio ha cambiado, si ha habido una infracción, cómo ha cambiado ese sitio de esa documentación de base. Esa es nuestra documentación. Cuando todo está listo, registramos la servidumbre en el condado donde reside y el constructor, el desarrollador, va a dar la dotación, la financiación a plazo largo para administrar las tierras para los permisos regulatorios. Entonces, para concluirlo, la conservación a través del proceso de mitigación es importante y realmente importa porque la tierra es protegida del desarrollo futuro y de las amenazas por forma de servidumbres a través de fideicomisos. También la administración a plazo largo es financiado por esta conservación y también se mantienen los fines de conservación para siempre y el fideicomiso se asegura de que las infracciones se hagan cumplir y se corrigen y los fideicomisos tienen un derecho legal para hacer cumplir los términos y si algo fuera a ser dañado, el hábitat o algo, esto asegura que la propiedad esté protegida para siempre como tuvo la intención desde un principio. Eso es todo lo que tengo. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Nicole. Agradecemos no solo tu labor en esto, pero RLC, porque sé que has estado aquí por mucho tiempo. Hay un par de preguntas que han entrado específicamente a tu presentación. Una pregunta que es muy interesante de parte de Denis es que una servidumbre de conservación puede ser retirada, ¿por quién o cómo? Esa es una muy buena pregunta. Sí, hay servidumbres de conservación que pueden ser retiradas. Es un proceso desafiante. En el caso de que haya eminent domain, la servidumbre de conservación puede ser retirada, pero por los términos de la servidumbre, algunas personas, por ejemplo, el hábitat tiene que ser conservado y puesto en servidumbre si se fuera a ir esa servidumbre, pero es muy desafiante retirar una servidumbre de conservación. Muy bien, gracias. Leslie está preguntando algo sobre RLC que tenga una preferencia y tener una servidumbre de manejar los fondos. ¿Ustedes tienen sitios que manejan las servidumbres o solo manejan los fondos de donación? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, Rivers and Lands Conservancy tiene servidumbres donde nosotros administramos el fondo, administramos el sitio y también tenemos el título de servidumbre, tenemos los 3 papeles. Hay servidumbres donde nosotros somos nomás el titular de la servidumbre, monitoreamos el sitio, pero no hacemos la administración y estamos abiertos a ese tipo de transacción también. Y también nosotros no aceptamos proyectos para el cual alguien tiene los fondos de administración, así que queremos tener una dotación para manejar esa dotación para cada proyecto que aceptamos y típicamente no tomamos la administración de la dotación para otras entidades. Es un poco fuera de nuestro enfoque y misión como Land Trust y para otras entidades. Muy bien, una última pregunta antes de seguir adelante a Ed, de parte de Barbara. ¿Cómo es que las servidumbres de conservación guardadas por un fideicomiso interactúan con la soberanía tribal? ¿Hay otras opciones disponibles? Sí, no tengo una respuesta para eso. Esa es una muy buena pregunta, es algo que estoy dispuesta a investigar, a buscar, pero no tengo una respuesta para eso. Ok, gracias. Ed, me gustaría darte la bienvenida
a esta presentación de esta mañana. Espero que todos logremos tener más conocimiento a través de la perspectiva de propietario de tierra. Así que adelante. Bueno, gracias. Buenos días. Lindo estar con todos ustedes. Y mi presentación va a ser, como Melanie sugirió, tratando de tener perspectiva de parte del propietario de las tierras, desarrollando lo que dijo Paolo de la estructura general, de la complejidad y todo eso. Así que trabajamos mucho en el lado de mitigación también, como mencionó Nicole y compartió ella. Pero la primera cosa que creo que es importante es entender cómo las ventas de conservación son diferentes. Aquí estamos. Necesitamos una diapositiva más para estar donde estamos. ¿Cómo son las ventas de conservación tan diferentes de el negocio normal de un propietario de bienes raíces? Como dijo Paolo, esencialmente son transacciones de bienes raíces y muchos propietarios de tierras o agentes de bienes raíces quizás han tenido otras propiedades. Vemos esto, que son codueños de otras propiedades, o a veces, muchas veces tenemos propietarios muy sofisticados, pero una venta de conservación es extremadamente diferente. En términos del plazo de tiempo, la cronología sí toman años, la incertidumbre de financiamiento en una transacción normal, alguien califica por parte delantera para un préstamo, para un primer pago de una casa, una propiedad, y la transacción de conservación es bueno, pensamos que vamos a recibir financiamiento, pero si no, bueno, no importa, vamos a ver cómo podemos, y está sujeto a acciones gubernamentales y toma de decisiones y hasta los depósitos. Así que yo hice una comparación una vez sobre transacciones en San Diego y en Orange y en los condados de Riverside, y cuando uno mira al depósito inicial, normalmente no hay un depósito inicial o está completamente reembolsable. En una transacción privada, un propietario espera que, bueno, en algún momento va a uno completar una investigación de la propiedad y lo va a mirar y va a decir que van a seguir adelante. En ese punto, uno va a comprometerse a cierta cantidad de dólares iniciales. A mí como propietario, que si usted no cumple en comprar esa propiedad, por lo menos voy a ser compensado por ese depósito inicial. No es el caso ese en un trato de conservación, así que es bien importante, el propietario lo mira y dice, ay, un momentito, usted va a vincularlo a la propiedad, no puedo ponerlo en el mercado abierto para encontrar otro vendedor mientras que uno está haciendo esto, y por cuánto tiempo lo va a hacer sin dinero real, sin compromiso monetario, ¿por qué lo hacemos? Así que es importante entender cuán diferentes son estas transacciones. Bueno, pasando entonces a la complejidad de estas transacciones. Hay un punto mayor aquí, que no hay ningún propietario típico, ninguna parcela de tierras típica, y debido a esto las transacciones varían inmensamente cómo las estructuramos. Está más allá de nuestro tiempo de hoy de hablar sobre las estructuras, pero lo que van a ver con los propietarios, hay diferentes motivaciones, porque están hablando con usted porque pueden tratar de desarrollar la propiedad, o no podrían, o están aquí porque fue una propiedad que mamá y papá lo compraron y lo heredamos nosotros como herederos, y ahora es tiempo, no usamos la propiedad, no la apreciamos como mamá y papá la apreciaban, y es tiempo de seguir adelante. ¿Y quién es el dueño? ¿Es rural, es urbana la propiedad? ¿Cómo es la propiedad sostenida? Depende del enfoque, a veces es una persona individual, a veces es un LLC que es dueño, a veces es propiedad de inquilinos en común. Es una situación muy complicada donde hay varios propietarios que tienen que estar de acuerdo. Cualquier porcentaje de propiedad puede arruinar la transacción porque no quieren aprobarla. Así que los propietarios son importantes de entender en esta matriz. Como Nicole sugirió, hay compras de mitigación y también hay
compras de conservación. Varían considerablemente en cómo se hacen cada una. Y las fuentes de financiamiento, típicamente quizás es en mitigación, un constructor o un proyecto de construcción, podría ser un proyecto gubernamental o privado que está afectado y necesita mitigar diferentes motivaciones. A veces es una adquisición gubernamental del financiamiento, esta, como les mencioné, en su adquisición y acuerdos de venta varían dramáticamente. Así que esa complejidad agrega, se suma a cómo nosotros tratamos de llevar a cabo el negocio con el propietario y los desafíos presentados a ellos, tratando de que ellos se trasladen a una conservación de su propiedad. Entonces los fundamentos. La confianza es clave y creo que en cualquier cosa uno diría que mi negocio era resolver conflictos entre el desarrollo y la protección de las especies en peligro. Y por último yo dije, lo que es ese problema que tratamos de describirlo de esa manera, en realidad es un problema con las personas. Así que sabiendo eso, es que hay que saber quiénes son los propietarios, cómo son dueños y quién es el que toma las decisiones. En el proceso si hay varios propietarios. ¿Por qué es que quieren conservar esta tierra? ¿Cuál es su plazo de tiempo? ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué es lo que piensan que está valorada la propiedad? ¿Cómo llega uno a un acuerdo sobre el valor? Y nomás tratamos de entrar con nuestra experiencia, nunca bajo estimar los propietarios, que normalmente son tienen mucho conocimiento, perdón por el teléfono aquí. Las habitaciones de hotel. Bueno, consejos de poder para interactuar con estos propietarios. Casi siempre nos remiten en una situación, nos refieren a tener, yo tengo experiencia en tratar de hablar con la gente individualmente y llamar así sin introducción. Es mucho trabajo y no tengo muchos resultados porque estamos igual muy ocupados con nuestra situación normal, que alguien trata de tratar con una entidad gubernamental o tienen ya un agente de bienes raíces y ya han mostrado interés de vender, pero no está avanzando porque la anticipación es que sería apropiado para el desarrollo y traemos a la mesa una alternativa entonces de conservar la tierra en vez de desarrollarla o venderla como rancho o algún tipo de propiedad de esa manera. Eso es importante entender a través de todo este proceso como consejo. Primero de todo, uno tiene que comunicarse con el propietario cada paso que va hacia adelante, pero en hacer eso siempre tratamos de traer al enfoque cómo es que la conservación de la propiedad se compara como alternativa a sus otras fuentes. Podrían abrirlo en el mercado abierto, podrían desarrollar la propiedad. ¿Cómo funciona eso? A veces estamos aquí porque no funcionó y siempre tenemos que traer esa perspectiva. Les ayuda a concentrarse en seguir adelante con la transacción. A ver, comunicar, entender, escucharlos, entender y saber que estos son más allá transacciones de conservación. Voy a hablar sobre ejemplos aquí, pero la primera fue una transacción propiedad heredada. Esta fue propiedad dueña de una familia desde los 1800 y aquí está casi 100 años después. Esto fue un tiempito atrás que lo hicimos, pero la identidad de la familia estaba conectada a este rancho. Ellos, su alma, su ser, eran la familia X del rancho X. Y al final, mientras que financieramente estaba bien y los atravesamos a cada paso del camino, fue como un desgarre emocional
de su conexión a esa propiedad y su identidad, y se sintieron al final cómo iba a funcionar ahí. Sí, seguro, vendieron la propiedad, fue lo correcto hacer, fue la mejor alternativa, pero no podían ya decir que eran la familia X del rancho X. Y eso significaba mucho. Queda como un minuto, nomás. Bueno, vamos a concluirlo entonces. Un par de las diapositivas al principio eran Walker Canyon, Coffee Bloom. Ese era con un propietario sofisticado. Tratamos de mercadearlo en el mercado abierto. Dividimos la propiedad en sus mejores usos y más altos. Algunos fue comercial, en el frente de la carretera. Lo demás fue difícil de desarrollar. Entonces pudimos entender que la propiedad, el propietario, y traer una conservación conjuntamente lo que fue Walker Canyon con esa propiedad de Poppy Bloom ahora conservada. Y tuvimos una oportunidad de trabajar con Melanie cercanamente en Chino Hills, y aquí una vez más había un propietario que adquirió una propiedad en un grupo grande de propiedades, y trataron de hacer ventas de pequeños ranchos. Y el énfasis que quiero hacer ahí de esa experiencia es cómo Melanie podría comunicarse con la entidad gubernamental y las organizaciones sin fines de lucro que no eran apoyadoras de conservación, lo que yo podía traer a la mesa mi conjunto de habilidades con el trasfondo de desarrollo, nomás aprender que los lenguajes necesitaban encontrar una manera de comunicarse. Había diferentes términos, diferente terminología, que es bastante diferente. Y lo final que mencioné es el Mojave Desert Ranch. Tuvimos rancheros que estaban en arrendamientos con BLM, que estaban entrando en conflicto con los problemas de especies en peligro de extinción, y nos acercamos a BLM, los propietarios, y también el Fondo estadounidense de Pesca y Vida Silvestre. ¿Qué tal? ¿Qué pasa si podemos comprar estos ranchos para usar como mitigación de los proyectos? Y dijimos, sí, nos gusta la idea, pero eso tomaría un acto de Congreso. Bueno, pasamos al Congreso con los rancheros y sus sombreros de cowboy y vaqueros, y tuvimos un acto de Congreso, y nadie dijo no podíamos hacerlo, entonces lo hicimos. Esas son las cosas creativas para resolver problemas que entran a la mesa. Para hacer esto, como dijo Paolo, toman bastante tiempo, toman mucho esfuerzo, y yo diría que, en resumen, toma paciencia, persistencia, profesionalismo y muchas veces oración para que estas cosas salgan adelante. Y gracias, y les deseo el mejor de los éxitos. Gracias, Ed. Tenemos un par de preguntas para ti. Robin está preguntando cómo convencer al dueño del título, al constructor, de cómo considerar metas altruísticas de conservación. Eso sí es duro. Yo no usaría ese lenguaje. Nomás para comenzar. ¿Saben? Los propietarios que están mencionando normalmente están impulsados por una junta directiva, quizás tienen accionistas que responden a ellos, y por último tiene que relacionarse a lo que está en el mejor interés financiero. Así que tiene uno que traer a la mesa, más que el altruismo, tiene que ser eficiencia de otras aprobaciones de construcción que les ahorrarían tiempo. Quizás sea una forma de estructurar la conservación de espacio abierto usando conservación de tierras en vez de financiar la administración de esa propiedad a través de una asociación de propietarios. Quizás sea un beneficio impositivo a algunos dueños, no siempre, pero esa es otra forma de hacerlo. Así que esa es una corta lista de quizás otras formas de mirarlo. Excelente. Y Denis tiene otra buena pregunta sobre la realidad de un dueño, un propietario que piensa, el dueño que puede ser desarrollado pero no puede ser, basado en situaciones políticas, cosas así. ¿Algún consejo ahí? Bueno, cualquiera que entre en el negocio de desarrollar es un optimista eterno para atravesarlo, y probablemente son muy persistentes.
hay una característica que domina en el perfil de muchos constructores y creo que lo que funciona mejor es el tiempo en esto. El tiempo dicta y por último el renglón final sugiere que si no podemos poner infraestructura a la propiedad no se puede desarrollar y ese es un componente financiero. Así que por último es un asunto de las alternativas de ellos y cuánto tiempo, cuánto interés y cuánto daño cerebral les toma a ellos no desarrollar esta propiedad y de seguir adelante y pasar a otra propiedad. Por último, a veces es la reinversión de procedimientos, quizás sea un motivador, que tenían la intención por esta propiedad de sostenerla para la apreciación y el valor, pero por último, si no pueden conseguir un salto en el valor porque son aprobaciones para el desarrollo, son derechos de título, aprobaciones, todo ese tipo de cosas, a veces puede uno convencer a un propietario que es mejor tomar lo que uno puede con esta inversión y poner su dinero en otra cosa donde pueda uno conseguir el tipo de resultados que uno quiere. Espero que esto ayude a responder. Sí, eso es bien informativo, gracias. Entonces vamos a hacer la transición a nuestra última presentación de este taller, Terry Watt. Ella, como me gusta decirle, es una planificadora urbana extraordinaria, tiene habilidades de conjunto de habilidades realmente excepcionales. Nosotros en el condado de Orange y por otras partes la incluimos en todo tipo de problemas de conservación donde tenemos mucho dinero para gastar y propiedades para comprar y es un compromiso de 30 años. Entonces, Terry, gracias por la buena intención y a ver si nos cuentas un poco de tus mecanismos de que se consigan estos acuerdos. Bueno, buenos días. Es un placer completo estar en este panel y he disfrutado todas las presentaciones de cada uno, así que yo trabajo de rincón a rincón en el estado de California, pero quiero retroceder y decirles los que no vieron el secretario Prophet, la presentación de donde nos paramos con 30 por 30 ayer, por favor, vayan a la grabación, quizás Gio puede encontrarla y ponerlo en el enlace, pero creo que más importante, yo escuché lo que yo creo que viene del secretario Wade Prophet, que es 30 por 30, nomás es el comienzo. Así que toda mi vida yo he trabajado en conservar las tierras y las aguas que nos protegen a nosotros como humanos en California, y ahí ese es el asunto. Creo que 30 por 30 es el ir a la luna, es posible, hemos puesto a alguien en la luna y creo que mi presentación de hoy va a estallarlo para que realmente haga hacer más que la mitigación, más comparado a los transcursos normales de financiamiento para tener el apunte hacia Marte. A mí me piden que yo trabaje y apunte hacia Marte, como muchos que he trabajado en la pantalla, saben que esto tiene que ver con basado en ciencias y basado en la justicia social, esa visión y buscando las estrategias para que eso se convierta en realidad. Entonces yo voy a hablar nomás sobre unas de estas políticas públicas innovadoras. Número 1, acuerdos negociados. Hemos hablado un poco sobre eso con la presentación de Ed y Paolos. Y también número 2, mecanismos emergentes y prometedores. Y por supuesto, como todo que me piden presentar, podría ser un seminario de todo el día, Melanie. Bueno, entonces, políticas públicas innovadoras. Nosotros estamos pasando a una nueva era. Una de mis amigos planificadores dicen, Terry, ¿qué es lo que no me he pensado? No nos ha ocurrido que está viniendo al paisaje de California presentando un desafío para lograr 30 por 30 y por supuesto lo bueno, lo nuevo es el dúo dinámico de Buy Right Housing y también Buy Right Clean Energy, que los dos soy creyentes de ambos y he trabajado para defender. Yo creo que personalmente podemos acomodar la vivienda, la transición a la energía limpia y la conservación de nuestras aguas, nuestras tierras que preservan y nos conservan a nosotros en armonía, no en conflicto, pero va a tomar mucho trabajo, comenzando con nuestros planes generales para las constituciones locales. Estos planes generales pueden presentar
vientos en popa o vientos en proa para poder conservar las tierras, incluyendo los paisajes verdes y nuestras aguas. Hay nomás 2 jurisdicciones que conozco y me encantaría que alguien me diga que hay otra en las últimas 2 décadas que básicamente han retrocedido lo que yo diría que serían sin seguridad, sin asequibilidad, sin inteligencia el desarrollo de planes de tierra. San José, California mostró liderazgo tremendo en 2021, cambiando su plan general que imaginó una comunidad nueva urbanizada en el Coyote Valley en el sur entre San José y Morgan Hill, como 7,000 acres, aproximadamente un tercio de eso en la ciudad de San José, dentro de los límites y un poquito más en su esfera de influencia. Ellos cambiaron ese plan general para, en vez de designar esa tierra como agricultura y conservación. Yo no puedo enfatizar cuánto eso presenta vientos entonces de popa para poder ahorrar ahora y conservar esa tierra, como 1,500 acres en el Coyote Valley, con acuerdos con propietarios. También el Condado de Los Ángeles recibe una felicitación, también recibe una felicitación porque en el Condado de Los Ángeles, en ese espacio, han adoptado un distrito de vida silvestre, y el año pasado también en su plan general, en su uso de tierras, ese elemento de seguridad y uso de la tierra, pusieron políticas de incendios forestales. Esto dice que más allá de las comunidades existentes no habrá ningún tipo de upzoning ni subdivisiones. Esto es chocante y nuestro trabajo es leer nuestros 58 condados, sus usos de tierra, para si podemos importar este tipo de pensamiento a las constituciones, para crear vientos de proa para nuestro trabajo. Próxima diapositiva. Yo voy a mover rápidamente por esta. ¿Cuáles son algunos de los... los acuerdos negociados? ¿Por qué no entramos en acuerdos negociados? Creo que salteamos una diapositiva, está bien. ¿Cuáles son los resultados que estamos buscando en acuerdos negociados? Como Nicole, Ed y Pablo han hablado, de rescatar tierras. Hay cientos de acuerdos que podría poner en pantalla, y estoy mencionando estos porque Newport Coast realmente fue el primero donde yo trabajé y lo puso en mi vocabulario, en lo que era un acuerdo con un constructor codificado y planeado, pero independientemente de la cadencia de los proyectos de desarrollo, el rescate de tierras, que fue 80% de la costa de Newport, ocurrió independientemente de la cadencia y éxito del desarrollo. Nosotros rodamos esa característica a otro acuerdo antes de que hubo planes de desarrollo propuestos en los 270,000 acres de Tejon Ranch por el Condado de Los Ángeles y Kern County. Esto con los propietarios, este acuerdo protegió 90% o 240,000 acres a través de una serie de otros medios, pero creo que algo deslumbrante en este acuerdo es que no hay ningún tipo de retraso, no hay ningún tipo de apartar los valores de las tierras protegidas, deben permanecer establecidos. Estas protecciones y estas tierras todas fueron protegidas independientemente de la cadencia del desarrollo. Hay un límite cuando se terminen todas las servidumbres. Quiero nomás mencionar brevemente el corredor de vida silvestre Irvine Laguna, que es también un modelo de corredor de vida silvestre a través del tercer condado más poblado de California, el condado de Orange, un acuerdo con el propietario de dedicar un corredor de vida silvestre conectando las 2 áreas del plan general. Este es nomás ejemplos de negociaciones con propietarios de acuerdo de tierras que ocurrieron no respecto a la negociación de CICUA, pero ocurrieron extracurricularmente. Así que hay otros tipos de acuerdos negociados, de resultados. Otros también tienen estas características, que son otros medios de financiamiento que fluyen a las tierras protegidas, como por ejemplo con Tejon hubo un acuerdo para
fondos anticipados para fundar una nueva conservancy para supervisar las tierras conservadas. Pero estos son 3 ejemplos muy interesantes de fondos filantrópicos que fueron establecidos con la involucración del propietario. Uno en el Marches Valley, que generó más de 20 millones desde el 2009 para financiar vivienda asequible, conservación y restauración. Uno en los humedales de los Cerritos, que es un fondo filantrópico para entrar en el ecosistema de otros socios para acelerar protección y restauración de esas humedales. Y también los fondos de conservación de Swainson's Hawk fue establecido en acuerdo con el proyecto solar en el Valle de Antelope, para primero figurar cuál es el territorio del halcón Swainson, cómo operarlo y qué sería necesario para permanentemente conservar esa especie en el paisaje. Yo voy a pasar en mis últimos minutos a mecanismos emergentes y prometedores, y me olvidó uno grande, así que voy a comenzar con acuerdos de beneficio comunitario. No solo son los desafíos a la conservación de tierra y aguas cambiando, pero las oportunidades también. Así que los que ustedes sepan que están trabajando externamente tanto para instalar energía limpia, electricidad limpia para California, pero también beneficios comunitarios en vanguardia, cualquier tipo de acuerdo bueno sería la conservación. Así que para ser continuado, yo le dije a uno de mis colegas esta mañana que nos responsabilizara a nosotros en pantalla de escribir algunos más de estos, pasar más tiempo con ustedes como ustedes deseen, pero otros mecanismos emergentes y prometedores son créditos de resiliencia climática. Un proyecto acaba de ser financiado por el Estado de California para mirar de nuevo este medio creativo de conservar la tierra a través de la transferencia del desarrollo de tierras de alto valor a áreas que tienen menos conflicto, por lo tanto, sin compra, crear un medio de financiar la conservación de tierras. Mencioné también los créditos de resiliencia climática. Las corporaciones están más y más interesadas en lo que pueden hacer para demostrarles a sus propietarios y sus accionistas cómo están cumpliendo con metas de gobernanza social. Esto es más allá de CICUA, podemos traducir lo que ha sido mucho escrito sobre los servicios inconsistentes de cómo pueden ser una fuente de financiamiento para proteger estas tierras a través de la compra de más allá créditos de resiliencia climática, y esto es nomás un programa en sus comienzos. También mitigación anticipada, más de 600 millones de dólares está fluyendo en mitigación. No tenemos nuestros brazos alrededor de cómo realmente estratégicamente colocar ese financiamiento en los paisajes más importantes, y el programa 30-30 y más allá creo que nos responsabiliza que realmente empecemos a pensar todos juntos de cómo esa mitigación anticipada, agrupar esos fondos, ponerlo en los paisajes que importan, realmente puede ser lanzado. Es una situación complicada. Caltrans creo que está en la vanguardia de esto con conservación de recursos, planes de conservación, pero hay trabajo para hacer. Voy a decir una cosa más, tenemos compañías de seguro que nos están dispuestos a asegurar en los paisajes más peligrosos de California, pero políticas públicas en nuestra legislación estatal no está realmente dispuesta a respaldar eso, y creo que si podemos acomodar las viviendas, podemos acomodar la transición a la energía limpia y podemos proteger las tierras y aguas que por último van a rescatarnos a nosotros los que hemos ya esparcido demasiado, pero va a poner nuestras cabezas juntas en contra de realmente este programa maravilloso que es 30x30 para figurar todo esto. Voy a terminar al decir, piensen creativamente, no se rindan, tengan visión y levanten el teléfono. Bueno, gracias Melanie. Todo muy bueno estos consejos, gracias. Así un par de preguntas directamente para ti. Una entró por Claire.
sobre una propiedad en el condado este de Los Ángeles y en Rowland Heights, y de downzoning 2.200 acres a una unidad por 40 acres. ¿Cómo es que un propietario que está gritando sobre esto, cómo los convencemos? ¿Qué es lo que hizo San José en sus modelos de zonificación? Entonces San José básicamente jugó con la tarjeta de seguridad, pero pudieron hacer esto en el envión de una gigantesca coalición que incluía las conservancies, tanto en la conservación de gobierno, que tiene autoridad de espacios abiertos, y una conservancy privada con muchos NGOs creando una visión para proteger Coyote Valley, y convencieron al alcalde que tenemos que mirar este paisaje diferente en contra de una emergencia climática, y poner las personas en que sean perjudicados no tenía sentido, y no había solo una manera de transferir ese desarrollo de plan a San José, pero también una forma de compensar al propietario de acuerdo a esto. Así que es muy tramposo, es muy difícil, Claire, cuando estamos tratando de poner un downzoning para proteger el paisaje y para tratar de crear un juego de conservación. Mi sugerencia es que hablemos más juntas, y que la comunidad de NGO está particularmente posicionada para ayudar a negociar un lugar final de aterrizaje. Yo diría que el envión del plan propuesto es muy bueno, y hay un acuerdo aquí que se puede hacer, hay un trato que se puede hacer. Palabras que me gusta escuchar con seguridad. Otra pregunta: ¿cuándo es que piensan que es el mecanismo más creativo que está saliendo al ambiente ahora que no existía antes? Las etapas tempranas lo hemos visto en la parte delante de New York Times, de los comentarios negativos en contra de comprar offsets de carbono, créditos de carbono, pero con las plataformas que han sido diseñadas en los últimos años, y algunas de las personas que básicamente están haciendo la validación de valores, las apilaciones múltiples de valores que una tierra de protección, en particular secuestración de carbono, también atenuación de inundaciones, agua más limpia. Ahora podemos apilar, agrupar, valorarlos, validarlos, rastrearlos a lo largo del tiempo y empaquetarlos. Creo en contra de adquisición de conservación y proyectos de restauración como créditos que las corporaciones, queriendo poner en cero todos sus impactos y demostrarle eso a sus partes interesadas y potencialmente a otros. Creo que podemos quizás en los próximos años parar estos en California como medios de generar significativamente más fondos para la conservación. Bueno, eso es bien emocionante. Yo sé que Paolo y las personas que hacen transacciones van a estar emocionados de escuchar eso y estar en la vanguardia contigo. En este momento voy a terminar nuestras diapositivas, nomás hay unas pocas que quedan, así que quiero agradecer a todos nuestros presentadores por su tiempo de hoy, por responder preguntas. Vamos a tener como 13 minutos, creo, que nos queden, así que vamos a ponerle al público que pongan sus preguntas en las preguntas y respuestas en la casilla, y vamos a tratar de llegar a todas las posibles. Y en caso de que no sepan esto, FHBP está patrocinando una serie de webinarios, y cada uno ocurre el cuarto jueves de 10 a 11:30, con la excepción de noviembre, que es el quinto jueves, y vamos a estar presentando contenido relacionado a 30x30 para lograr con su organización los esfuerzos estatales. Nuestro taller de julio es financiamiento de 30x30, estamos hablando del presupuesto, de los bonos y todo tipo de mecanismos claves y creativos. Pueden escanear este código QR con la cámara y hagan clic en el enlace para registrarse para este próximo evento. El enlace para registrarse también se está agregando ahora al chat. Tenemos presentadores de la Agencia de Recursos Naturales de California, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre, Defensores de la Tierra y The Trust for Public Land. Esperamos verlos ahí.
Si deseas recibir notificaciones sobre nuestros futuros talleres, puede enviarnos un correo electrónico en community@fhbp.org. Incluya su nombre y dirección de correo electrónico para agregarlo a nuestra lista. También le aliento que se registre en la lista del estado de 30x30. Ellos tienen contenidos relacionados a webinarios, subvenciones, programas, periodos de comentarios públicos, etc. Y voy a parar de compartir en este momento y vamos a concentrarnos ahora algunas de las preguntas que quedan en nuestras casillas de preguntas y respuestas. Así que Susan tiene una pregunta y quizás que Paolo o Ed, quizás Ed esté tipeando una respuesta, pero podemos hacerlo verbalmente, sobre una propiedad que ya está en depósito. ¿Puede alguien entrar y dar otra oferta? ¿Cómo uno evita el conflicto en esa situación? No hay nada malo con, si entiendo las circunstancias, no hay nada malo con presentar otra oferta. Sería considerado técnicamente como una oferta de respaldo a la que está ya existente, ya está ahí. El propietario quizás esté limitado por su acuerdo existente y su capacidad de modificar su acuerdo, renegociar su acuerdo, pero también podría poner en la mesa que fuera su acuerdo existente a fallar, que quizás el rendimiento del adquisitor no avance. Puede usarse para cambiar el ángulo en la adquisición, podría ser usado en contra de la oferta de respaldo, podría ser usada para negociar términos más duros con la oferta subyacente. Además de eso, pero, Paula, sí, creo que hay una cosa que uno quiere evitar legalmente, que se llama tortuous interferencia. Uno no puede decir que la oferta existente es terrible por X, Y y Z razones, que uno toma esa oferta va a entrar en problemas X, Y y Z. Lo único que uno puede hacer es que esto es lo que nosotros proponemos. Si lo que tienen delante de ustedes no funciona, podemos hablar. Así que puede uno proporcionar, como él señaló, una propuesta de respaldo, una oferta de respaldo, pero no puede usted afectar negativamente la oferta existente sin entrar en problemas legales. Y eso probablemente trae una pregunta de seguimiento que creo que es importante decirlo, que si uno está usando dólares federales o estatales, el gobierno no permite que sobregaste, solo puede usar valor de mercado justo, así que esa oferta ciertamente uno está confiando en expertos del campo para desarrollar una oferta en vez de enviar una carta, pero uno no querría tirar una cifra y esperemos que sea justificado por una investigación o evaluación. Terry, hay otra pregunta para usted aquí del Condado de Los Ángeles, que es un tema candente en este momento. Están proponiendo eliminar upzoning y restricciones en zonas de incendios. ¿Cómo podría funcionar esto? ¿Podría ser desafiado en la ley estatal para retirar la zonificación local? Muy buena pregunta. No hay upzoning, así que no hay aumento en la densidad o intensidad y no subdivisiones en zonas altas de incendios. En altas es desalentado, así que el plan general es la constitución local. Concurrentemente, el Condado de Los Ángeles brillantemente creó un elemento de vivienda que dirige la vivienda para lograr sus necesidades y cumplir sus necesidades locales de vivienda en áreas que no fueron usadas. Por lo tanto, se insulan, creo, se aíslan de la posibilidad de que el Estado de California tenga una opinión que al poner estas restricciones no puedan cumplir con sus necesidades de vivienda. La política no ha sido desafiada, el condado todavía está viendo lo que quieren decir con esa demarcación más allá de la comunidad existente que estamos mirando cercanamente. Esto lo pone en el vocabulario de algunos que trabajan con legislación local, estatal, que a través de la legislación estatal nosotros alentemos este tipo de política en planes de condado o en planes que afectan nuestra vida silvestre.
Pero yo estaría feliz, Melanie, de conseguirte enlaces a esos cambios de política para que puedan enviarlos con las notas o ponerlo en los materiales que distribuyas después de esto. Perfecto. Una pregunta de seguimiento de parte de Denise, parecido, hablando sobre los planes generales, porque pueden ser enmendados. ¿Qué es lo que uno debe hacer para dar seguimiento a permanencia? Bueno, correcto. Coyote Valley es un muy buen ejemplo. Nosotros pusimos el plan general, esa enmienda, en un sándwich, en un emparedado, hablando con los propietarios para mantener estos acuerdos de conservación, políticas propuestas del plan y también dando seguimiento con otros tratos de conservación, una señal fuerte al Consejo Municipal que dio apoyo grande, que estamos dispuestos a hacer tratos de conservación a un valor justo de mercado y están dispuestos a apoyar el cambio de plan actual, así que es muy importante tener propietarios en el área Clare, apoyar el cambio de plan o superarlo al entrar a algún tipo de conservación permanente, algún tipo de acuerdo permanente, pero sí, básicamente le da uno tiempo y también vientos de proa en vez de, o vientos de popa en vez de vientos de proa, como lo que estamos hablando hoy. Muy bueno, gracias. Nicole tiene una pregunta relacionada al dinero de dotación para las propiedades que sea que ustedes administran o tienen una servidumbre. ¿De dónde viene ese dinero? Porque sabemos que no son bonos. Sí, entonces en las transacciones de mitigación, el desarrollador, el constructor, tiene la habilidad de desarrollar esto porque tienen aparte una tierra de conservación y es parte de su requisito, tienen que probar financiamiento para la dotación, así que viene directamente del desarrollador, del constructor. Ahí es como lo financiamos. Así que eso me lleva de nuevo a Ted y voy a darle la oportunidad porque nos quedan 6 minutos más en el webinario. Si tienen preguntas, por favor agréguenlo a la pregunta y respuesta. Pero Ed, ¿qué pasa si no hay financiamiento disponible para hacer la transacción? Y usted sabe, habiendo hecho transacciones antes, que los dólares de administración son requeridos, así que hay esta fila de orden de operaciones y paciencia es requerida, pero ¿en qué punto uno tiene que decir? Confía en nosotros, somos muy buenos en conseguir esto, sabemos que tarde tiempo, pero para que sepa también, tiene que contribuir dólares de administración. ¿Cómo convence a los propietarios que eso es la forma correcta de seguir? Tratamos de integrarlo a la estructura en la parte del principio, con comunicación, que miren, vamos a tratar de hacerlo de esta manera y bajo estas circunstancias una dotación quizás no sea requerida, por ejemplo, si va a una entidad gubernamental o pública, por ejemplo, los parques de San Diego, que hemos hecho esto con ellos, pero cómo establecer el escenario de lo que están describiendo, si los parques de San Diego, por ejemplo, no quieren tomarlo, no encajaba con su misión, entonces nosotros tratamos de integrarlo en una declaración que el propietario entonces puede estar obligado a financiar una donación para que puedan completar la transacción. Tratamos de desarrollar los parámetros del costo, pero es como el appraisal, entonces nosotros lo integramos y es sujeto a una appraisal y no sabemos cuál es ese appraisal en ese momento. Así que nosotros vemos que requiera una donación bajo estas circunstancias y quizás tengamos que hacer esto más tarde. Así que establece la parte negativa que tenemos que abordar esto, pero la experiencia que tenemos no van a ser afectados si esto fuera a ocurrir. Entendido. Y pasando a Paulo en términos de las transacciones, has estado en el negocio por bastante tiempo, he visto propiedades en una lista que por 45 minutos antes que pudieron adquirir. ¿Qué es lo que las organizaciones pueden esperar en términos de la duración de tiempo que tarda uno en hacer esto? ¿Qué es lo más rápido que han visto? ¿Qué es lo más lento que han visto? Depende de lo que uno está mirando, lo más rápido para llegar a un acuerdo y para cerrar una transacción, yo diría en términos de
3 meses, un plazo de 3 meses, y eso es velocidad relámpago. Uno está tirando todo, está tomando préstamos en fe de que van a conseguir financiamiento más tarde. Lo más largo depende, por supuesto, de lo que uno considerar. El principio es a la terminación del escrow y productivo es. 5 años no es fuera de razón para un proyecto muy complicado. 5 a 7 años, si hay fases, creo que es más 5 a 7 años el rango. Si es muy extremadamente complejo es 5 años, pero algunos de esos proyectos de 5 a 7 años que he mencionado comenzaron con uso de tierra, con batallas, con discusión de años antes. Así que estamos viendo muchos de esos que están viniendo a fruición porque no quedan muchos, así que están mirando de firmar un acuerdo a cerrar el escrow. Yo diría típicamente 18 meses, 2 años, pero uno puede tomar más riesgo y acelerarlo, o tomar más complejidad y terminarlo más tarde, y es formas de tener a los propietarios en la mesa para que tengan más efectivo al cerrar, más depósitos, más préstamos, así que hay una multitud de maneras para que funcione. El año pasado terminé uno que había trabajado por 20 años. Paciencia es una virtud que uno tiene que tener en este campo, así que esta pregunta de Dennis, que está haciendo todo tipo de buenas preguntas candentes, está abierto a todos, así que ¿qué es mejor, más o menos jugadores, y de qué lado? Por ejemplo, NGO a asociaciones de agencias. Si alguien tiene que... yo voy a tomar una posibilidad, depende de la estructura, ¿no? Las coaliciones son muy buenas en un apoyo, ese esfuerzo es muy positivo, pero uno tiene que después entrar con demasiados cocineros en la cocina, esa analogía que hay que realmente designar a alguien en el punto para negociar a un propietario con ese dueño, quizás acuerdos que solo van a pertenecer a los que firman en la renglón, y si hay una percepción que los derechos están siendo extendidos más allá de eso, creo que van a francamente tener problemas legales, pero menos de eso realmente es una falta de liderazgo. Así que en una transacción sí tiene que haber alguien que esté bien al punto, que esté observando el riesgo, tomando las medidas legales y respaldar el financiamiento, ser el recibidor, la persona que lo impulsa, pero también es bueno tener todas las personas, pero también eso es importante. Es muy parecido, pero mi regular es menos mejor. Si tienen un vendedor dispuesto, tienen un comprador dispuesto, y la fuente de financiamiento, más allá, si otros están en la mesa, es porque deberían estar solamente porque tienen una necesidad ahí. Muy bueno consejo. Bueno, en este punto hemos llegado a nuestras... Quiero agradecer a nuestros panelistas, nuestros participantes. Si Zoom está trabajando correctamente, van a ser dirigidos a una encuesta. Es bien directa, queremos saber cómo fue todo para ver si podemos mejorar para la próxima, y esperamos verlos en julio, y vamos a despedirnos en este momento. Muchísimas gracias a todos. Gracias, les agradezco a todos, muchísimas gracias, hasta luego.